Bien, como hemos visto ya, el voltaje del condensador está retrasado con respecto al voltaje de la resistencia o voltaje total. eh, y en la bobina la intensidad es la que está retrasada con respecto al voltaje en la resistencia que tengamos o el voltaje o la intensidad total. Como veis aquí, por ejemplo, tenemos un circuito con una resistencia y un condensador en serie. Si lo dibujamos eh, en coordenadas, el voltaje de la resistencia y el condensador, nos queda que la resistencia no tiene ningún tipo de desfase con respecto a la intensidad, tiene un desfase de 0 grados, ¿vale? Y el voltaje del condensador tiene un desfase de 90 grados con respecto a la intensidad y con respecto al voltaje en la resistencia, ¿vale? Le pegáis un repaso a trigonometría y ya está. Pero tampoco tiene mucha importancia, simplemente con que sepáis que los voltajes están desfasados entre sí y el voltaje del condensador está desfasado con respecto a la intensidad, es suficiente. En la bobina, sin embargo, tenemos un desfase contrario, es decir, si aquí teníamos un desfase de menos 90 grados, aquí vamos a tener un desfase de 90 grados con respecto al voltaje de la resistencia y con respecto al voltaje y con respecto a la intensidad total. ¿Vale? La intensidad de la bobina, por tanto, también estará desfasada. ¿Vale? Bueno, ¿cómo tenemos en consideración todos estos efectos? Bueno, pues estos efectos, como he dicho, lo tenemos en consideración con números complejos. Que, por favor, pegarles un repaso si habéis estudiado bachillerato de ciencias, supongo que lo habréis visto, o durante la carrera. Si no, aquí vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a resolver circuitos con complejos, pero en el examen no van a entrar. Sin embargo, sí que va a entrar parte de este análisis de circuitos con complejos sin la necesidad de emplear números complejos. Sí que os mandaré un ejercicio para entrega, como hicimos con la doble malla, pero ya os digo, ese tipo de ejercicio no entrará en el examen. Bien, el número complejo se representa con la letra Z y es la suma o la resta de una parte real con una parte compleja. Esta sería la parte real y esta sería la parte compleja. Por tanto, el número complejo se representa con la letra J o bien con la letra I. Lo podéis ver de las dos maneras. Como en electrónica utilizamos la I para la intensidad y en alterna más todavía, pues vamos a utilizar la letra J. ¿Vale? Entonces, un número complejo cualquiera sería, por ejemplo, este, 4 menos 2J. ¿Vale? Aquí vendría representada la parte real y aquí la parte compleja. En esta parte compleja y en esta parte real vamos a poder sacar el desfase. O sea, aquí en este número viene representado un desfase, que ya veremos más adelante cómo se saca ese desfase. Por tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener un circuito en alterna. Por ejemplo, si tenemos un circuito RLC con una resistencia, un condensador y una bobina, ¿vale? Resistencia, condensador, bobina. Como hemos visto que en el condensador y en la bobina hay una serie de efectos, lo vamos a pasar todo a impedancias, que no son más que representaciones de números complejos. Por tanto, la resistencia tendríamos la impedancia de la resistencia, que es ZR, condensador ZC y bobina ZL. ¿Vale? Y a partir de ahora, siempre que tengamos alterna, vamos a representar todos los componentes de esta manera, que lo habréis visto por ahí.
Siempre que veáis este símbolo, normalmente este símbolo se utiliza en corriente alterna y representa una impedancia, la que sea. Puede ser resistencia, condensador o bobina, ¿vale? En general. Y esta impedancia ya tiene en consideración los efectos del desfase. Bueno, pues la impedancia de una resistencia, como no tiene ningún tipo de desfase entre sí, entre la intensidad y el voltaje, la impedancia de la resistencia es la propia resistencia. Es decir, si yo tengo en mi circuito una resistencia en alterna que vale 10 ohmios, mi impedancia vale 10 ohmios, ¿vale? Es decir, no tengo parte compleja. Si representase el número complejo completo, sería 10 más 0J. Con lo que esta parte compleja la podría eliminar. Me quedaría solamente con la parte real. Esto no es. Para un condensador, ZC es menos J por XC, donde XC se llama reactancia del condensador. Lo habréis escuchado muchas veces a algún electricista o demás que os habla de reactancia. Pues bien, la reactancia se refiere a esto precisamente. En parte es la parte real de la impedancia, ¿vale? Y esta reactancia es 1 partido por 2pi FC, donde F es la frecuencia de mi sonido convertido en corriente eléctrica y C es la capacidad que vimos en el condensador, ¿vale? Esto sería para alterna también. Tenemos un condensador en alterna. Aquí mi fuente me vendrá con una frecuencia determinada, que dependerá del tiempo. ¿Vale? Perdón, esto. Voltaje dependerá del tiempo. Y la frecuencia es la inversa del tiempo. O también depende del tiempo. Bien, para la bobina. La bobina, tenemos que la impedancia de la bobina es JXL, donde XL es la reactancia también, la reactancia de la bobina o del inductor, también se llama. Porque al final la bobina, como ya hemos comentado muchísimas veces, induce corriente eléctrica en ella misma. XL es 2pi FL, donde F es también la frecuencia del sonido o la frecuencia de la intensidad y L es el coeficiente de autoinducción. Donde el coeficiente de autoinducción se medía en henrios, os recuerdo, H, ¿vale? Bueno, pues con esto ya podemos hacer cualquier tipo de asociación de circuitos, con circuitos que no tengan resistencia solo, que tengan resistencia condensador y bobina. Por ejemplo, si yo tengo un circuito con una resistencia y un condensador, ahora ya los voy a poder asociar en serie, por ejemplo. ¿Vale? Antes no podía, no tenía manera de asociar los ohmios con la capacidad. Se me ha olvidado deciros que, por supuesto, todas las impedancias se miden en ohmios, ¿vale? De cualquier tipo. Tanto esta, la ZL, como la ZC.
Y eso es lo bueno, ¿no? Que he convertido faradios a ohmios y he convertido henrios a ohmios. Con lo que ahora ya puedo asociar. Tengo aquí R y C. Imaginar que esto es 10 ohmios y esto es un faradio. Y aquí tengo 10 voltios a una frecuencia de 10 hercios, todo 10 y 1. Pues vamos a calcular cuál sería la impedancia total de este circuito. Primero pasamos esto a impedancias. Impedancia de R, impedancia de C. Impedancia de R es directamente el valor, 10 ohmios. Impedancia de C es 1 partido por J 2pi FC, lo que es lo mismo menos J XC. Luego esto es igual a menos J por 1 partido 2pi por 10 hercios por un faradio, y esto es igual a 0,0159 ohmios, o sea 0,016 o 0,02 ohmios. Como veis, es una resistencia muy pequeña para esta frecuencia en comparación con la resistencia que teníamos. Por tanto, casi toda la señal de aquí me va a caer en la resistencia en vez de en el condensador, ¿vale? Y la impedancia total será la suma de las impedancias por estar en serie, como hemos estudiado. Por tanto, será 10 ohmios. Aquí se me olvidó poner esto, menos J 0,02. Esta será mi impedancia total, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo se opera con complejos. Tenemos suma, por ejemplo, Z1 2 más 3J, Z2 igual a 1 menos 5J. La suma de Z1 más Z2 es simplemente sumar la parte real entre sí y la parte imaginaria entre sí. Con lo que nos queda 2 y 1, 3, más 3J menos 5J menos 2J. La resta sería exactamente igual. La multiplicación por ejemplo, voy a multiplicar estos dos, Z1 y Z2. Me quedará 2 más 3J por 1 menos 5J. Y ahora, en la multiplicación, se multiplica todo con todo. El 2 va a multiplicar al 1 y el 2 a su vez va a multiplicar al 5 también. El 3J va a multiplicar al 1 y el 3J a su vez va a multiplicar al 5J. De tal manera que me va a quedar 2 por 1, 2, 2 por 5 menos 10J, 3J por 1 más 3J, 3J por 5J menos 15J al cuadrado. Voy a sumar lo que tengo J y lo que no tenga J entre sí, con lo que me va a quedar 2 menos 7J menos 15J al cuadrado. Vale, si recordáis, la J o la I es igual a raíz cuadrada de menos 1, por definición. Por tanto, J al cuadrado será el cuadrado de la raíz cuadrada de menos 1. Cuadrado con raíz se me va completamente, ya que la raíz cuadrada en realidad es menos 1 elevado a un medio. Todo esto elevado al cuadrado. Por propiedad de potencias, el 2 multiplica un medio,
2 por 1 medio es 2 partido por 2, que es 1. Luego menos 1 elevado a 1, me queda menos 1. ¿Vale? Por tanto, j al cuadrado es igual a menos 1. Luego menos 1 por menos 15 es más 15. Luego 2 más 7j más 15. Luego esto es igual a 17 más 7j. ¿Vale? Bien, la división es un pelín más complejo. Por ejemplo, tenemos z1 igual a 1 más 2j y z2 es igual a 2 más 3j. Si hacemos z1 entre z2, lo que tenemos que hacer es un truquillo que se hace, que es multiplicar por el complementario del denominador. Es decir, sería multiplicar z1 por z2 complementario partido por z2 por z2 complementario. ¿Y qué es z2 complementario? Es simplemente cambiar el signo de la parte imaginaria. Es decir, z2 imaginario será 2 menos 3j. ¿Vale? Luego esto me quedará z1 es 1 más 2j multiplicado por el complementario, que es 2 menos 3j. En el denominador será z2 por el complementario. Luego 2 más 3j multiplicado por 2 menos 3j. Ya podéis adivinar en el denominador cómo me va a quedar. Si yo lo hago, me va a quedar el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, porque al multiplicar la j por la j se me va a ir, me va a quedar menos 1, y al multiplicar una de las j por la parte real y la otra j por la parte real cambiado de signo, se me va a cancelar. Como vamos a ver. Primero hacemos el denominador para que lo veáis cómo queda. 2 por 2, 4. 2 por menos 3, menos 6j. Ahora 3j por 2 más 6j, con lo que se me van a ir. Y ahora 3 por 3 es 9, más por menos es menos 9, y j al cuadrado. Con lo que este 6j y este 6j se me van, y esta j al cuadrado se me va a quedar como menos 1. Menos 1 por menos, más. Luego me queda 4 más 9. ¿Ya está? Sí, pero que estaba... Con lo que aquí abajo, en el denominador, he perdido el número imaginario, j, y me queda solamente el número real, con lo que voy a poder dividir ya tanto la parte real como la parte imaginaria por este número. En el numerador me va a quedar 1 por 2, que es 2, menos 3j, más 4j, menos 6j cuadrado. Esto es igual a esta j al cuadrado, se me convierte en menos 1, luego este signo cambia a más 6 y 2 es 8, 8 más j dividido entre 13. Y esto ya, como os digo, se podría realizar la división número por número, parte real y parte imaginaria, y ya tendríamos nuestra división realizada. Como veis, el camino más fácil, en vez de operar toda esta parte, la podemos saltar y directamente pasar aquí, elevando al cuadrado la parte real y la parte imaginaria y sumándolo. Y solamente tendríamos que operar la parte superior. Como veis, es bastante fácil de operar. Y estas serían las operaciones básicas. Si os dais cuenta, vamos a hacer simplemente suma y división para cuando tengamos que sumar circuitos en paralelo, por ejemplo, o circuitos en serie.
Bien, voy a hacer un ejemplo de circuito en paralelo. Ya hemos hecho uno en serie. Por ejemplo, tenemos ahora una resistencia y una bobina que están en paralelo, RL. Tenemos un voltaje, por ejemplo 10 voltios, a 10 hercios también. Esto va a ser un K. Y esto 200 miliamperes. Bien, pues como están en paralelo, lo primero que tengo que hacer es colocar la impedancia de R y de L. Esto es ZR, ZL. ZR ya sabemos, es lo mismo, un K, kilo ohmio. ZL es J2pi FL. Por tanto, ZL nos va a quedar J2pi por 10 hercios por L, que es 0,2 henrios. Hay que pasarlo al sistema internacional. Multiplicamos, esto queda 2, 4, pi. Luego es J, 4 pi. Bien, por tanto, Z total será 1 partido por Z total igual a 1 partido por ZR más 1 partido por ZL. Y esto es igual a 1 partido por 10 más 1 partido por J4pi. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que hacer lo que hicimos en la división de números complejos. Esto sería 0,1 más 1 partido por 4pi, que da, y esto queda 0,08, 1 partido por 4pi, y luego multiplicado por 1 partido por j. Bien, hay un truco muy sencillito, que es multiplicar arriba y abajo por j, pero bueno, como hemos cogido el criterio de la división, podemos poner 0,1 más 0,08 multiplicado por j conjugado, que es menos j, dividido entre j conjugado, que es menos j, por j. Esto me queda 0,08. Abajo j por j es menos 1, menos 1 por menos es más, luego me queda más 1 en el denominador y en el numerador menos j. Por tanto, me quedará menos 0,08 j. Esto será 1 partido por zt. Y ahora, zt será la inversa de esto. 1 partido por 0,1, que es 10. Perdón. 1 partido por 0,1 menos 0,08j. Y ahora esto